Me quedé afuera del juzgado en Phoenix, viendo cómo el sol de la mañana convertía el edificio de cristal y cemento en una pared de luz deslumbrante. Mis manos temblaban. No exactamente de miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Tenía 32 años y estaba demandando a mi propio padre. El negocio textil familiar había sido el legado de mi madre. Ella lo había construido de la nada a fines de los 90, convirtiendo una pequeña operación en una empresa próspera que suministraba telas a hoteles boutique y restaurantes de lujo en todo el suroeste. Cuando ella murió hace 3 años, dejó instrucciones detalladas en su testamento. La mitad del negocio era mío. La otra mitad fue para mi padre, Gregory, con el entendimiento de que lo dirigiríamos juntos. Ese entendimiento duró exactamente 6 meses. Gregory siempre había sido encantador. Mi madre solía llamarlo su diablo de lengua plateada, riéndose al decirlo, sin darse cuenta de lo precisa que era la descripción. Había trabajado en ventas durante la mayor parte de su matrimonio, viajando constantemente, siempre regresando a casa con historias, regalos y promesas. Mi madre dirigía el negocio. Él simplemente disfrutaba de los frutos de su trabajo. Después de su muerte, se mudó a la oficina ejecutiva como si él mismo hubiera construido el lugar. En cuestión de semanas empezó a hacer cambios. Trajo a su novia, una mujer llamada Verónica, apenas mayor que yo, y le dio un puesto de alta gerencia, a pesar de que ella no tenía ninguna experiencia en textiles. Renegoció contratos sin consultarme, cortó relaciones con proveedores con los que mi madre había trabajado durante décadas, y comenzó a desviar dinero hacia proyectos paralelos que no tenían nada que ver con nuestro negocio principal. Intenté trabajar con él. Realmente lo hice. Programé reuniones, preparé presentaciones, traje datos que mostraban cómo sus decisiones estaban dañando nuestros márgenes de beneficio. Él sonrió durante cada conversación, asintió en los momentos apropiados y luego hizo exactamente lo que quiso. La gota que colmó el vaso llegó hace 8 meses. Descubrí que había sacado un préstamo sustancial contra el negocio sin mi conocimiento o consentimiento, utilizando documentos falsificados que incluían mi firma. Cuando lo confronté, se rió. Realmente se rió. ¿Crees que entiendes de negocios porque tu madre te dejó unos papeles?, dijo, de pie en la oficina que debería haber sido la mitad mía. He estado haciendo tratos desde antes de que nacieras. Esta compañía necesita un liderazgo real, no una niña jugando a disfrazarse con los zapatos de su madre muerta. Fue entonces cuando supe que nunca me iba a respetar. Nunca iba a honrar los deseos de mi madre. Iba a quitarme todo. Y lo ibas a hacer sonriendo. Así que contraté a un abogado, uno bueno. Se llamaba Douglas, y me lo recomendó mucho una amiga que había pasado por una disolución de negocios complicada. Douglas revisó el caso y me dijo que tenía bases sólidas. El testamento era claro. Los documentos falsificados eran probables. Podíamos ganar esto. Presenté la demanda hace 3 meses. Gregory respondió contratando a un bufete entero y lanzando una contraofensiva que incluía difamación, afirmaciones de que yo estaba mentalmente inestable y que había estado robando a la empresa. Nada de eso era cierto, pero la verdad ya no parecía importar mucho. El caso avanzó más rápido de lo que esperaba. Gregory presionó por una fecha de juicio temprana, y sus abogados parecían confiados. Demasiado confiados. No entendí por qué hasta que Douglas investigó un poco y descubrió el nombre del juez asignado a nuestro caso. El juez Harrison Whitmore, viejo amigo de mi padre, compañero de golf. Se conocían desde hacía 30 años. Douglas presentó una moción inmediata de recusación, argumentando el obvio conflicto de intereses. La moción fue denegada. El juez Whitmore afirmó que su amistad con Gregory no afectaría su imparcialidad. Juzgaría el caso basándose únicamente en sus méritos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies cuando escuché eso. El sistema en el que había creído de repente parecía amañado. Pero Douglas me dijo que no entrara en pánico. Teníamos un caso sólido, documentación, testigos. Incluso un juez parcializado tendría problemas para ignorar los hechos. Quería creerle. Intenté creerle. Pero mientras estaba de pie afuera del juzgado esa mañana, viendo a abogados, demandantes y acusados entrar por las puertas, sentí la certeza de que estaba a punto de perder todo lo que mi madre había construido. Respiré hondo y entré. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Había visto suficientes dramas legales en televisión como para imaginar algo grandioso e imponente, pero esto era solo una sala funcional con paneles de madera y luces fluorescentes. El estrado del juez estaba elevado al frente. El estrado del testigo estaba a la derecha. 2 mesas frente al estrado, una para el demandante y otra para el demandado. Mi padre estaba sentado en la mesa del demandado con 3 abogados. Llevaba un traje caro, azul marino, con una discreta raya diplomática. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Parecía un hombre dueño de la sala. Cuando entré, me miró brevemente, con una expresión completamente neutral.
Luego se volvió para susurrarle algo al abogado principal. Ambos rieron entre dientes. Me senté junto a Douglas en la mesa del demandante. Mis manos todavía temblaban, así que las crucé en mi regazo donde nadie podía ver. «Recuerda», susurró Douglas. «Presentamos nuestra evidencia de manera clara y tranquila. Los hechos están de nuestro lado». Asentí, sin confiar en mi voz. El juez Whitmore entró exactamente a las 9:00 a.m. Era un hombre alto de unos 60 años, con un rostro severo y cabello gris. Todos se pusieron de pie. Se acomodó en su silla, se ajustó las gafas y miró los papeles frente a él. «Estamos aquí hoy para el caso de Julia contra Gregory respecto a disputas de propiedad de Summit Textile Company», dijo, su voz resonando fácilmente por la sala. «He revisado los escritos de ambas partes. Comenzaremos con las declaraciones de apertura. Consejo del demandante, puede proceder». Douglas se puso de pie y pronunció una declaración de apertura clara y metódica. Resumió el testamento de mi madre. Explicó cómo Gregory me había excluido sistemáticamente de las decisiones comerciales, a pesar de mi participación legal como propietaria. Hizo referencia a los documentos de préstamo falsificados. Presentó un cronograma de eventos que dibujaba un cuadro de fraude y manipulación deliberados. Observé el rostro del juez Whitmore mientras Douglas hablaba. La expresión del juez nunca cambió. Tomó notas. Ocasionalmente levantaba la vista, pero no reveló nada. Cuando Douglas terminó, el abogado principal de mi padre se puso de pie. Se llamaba Vincent, y tenía el tipo de confianza tranquila que proviene de décadas de victorias en los tribunales. Sonrió al juez, asintió respetuosamente y comenzó a hablar. «Su señoría, lo que tenemos aquí es un triste caso de una hija afligida que no puede aceptar que los negocios requieren decisiones difíciles. Gregory ha dirigido Summit Textile con habilidad y dedicación, manteniendo la rentabilidad en un mercado desafiante. La demandante, aunque bien intencionada, carece de la experiencia y el temperamento para el liderazgo ejecutivo. Sus afirmaciones de fraude carecen de fundamento. El préstamo en cuestión fue debidamente autorizado. Y en cuanto a excluirla de las decisiones, bueno, no se puede excluir a alguien que rara vez se presentaba a participar. Era una mentira descarada. Yo había estado presentándome todos los días, luchando por tener voz en las decisiones, llevando registros meticulosos de cada reunión de la que me excluyeron, cada correo electrónico que quedó sin respuesta, cada propuesta que fue ignorada. Vincent continuó durante otros 10 minutos, pintando a mi padre como una víctima de una hija vengativa que quería el control sin haberlo ganado. Cuando terminó, me sentí enferma. El juez Whitmore asintió pensativamente. «Gracias, consejo. Ahora escucharemos los testimonios». Primer testigo del demandante. La mañana transcurrió con una lentitud agonizante. Douglas llamó a testigos que testificaron sobre las intenciones de mi madre, mi participación en el negocio y las circunstancias sospechosas en torno al préstamo. Cada testigo era sólido. Su testimonio era claro, pero yo podía verlo en el rostro del juez Whitmore. El escepticismo sutil, la forma en que interrumpía a mis testigos con preguntas incisivas, pero dejaba hablar sin interrupción a los testigos de mi padre. Los pequeños gestos que señalaban de qué lado estaba durante un receso. Aparté a Douglas en el pasillo. Él no nos está escuchando. Douglas parecía cansado. «Lo sé, pero seguimos presentando nuestro caso. Creamos un registro. Si falla injustamente en nuestra contra, apelaremos. Una apelación lleva meses, años, tal vez. El negocio podría estar destruido para entonces. Lo sé, Julia, lo siento, pero tenemos que llevar esto hasta el final». La sesión de la tarde fue peor. Mi padre subió al estrado, y estuvo magnífico. Habló de mi madre con aparente afecto, describiendo lo duro que habían trabajado juntos para construir el negocio, reescribiendo convenientemente la historia para convertirse en cofundador, en lugar del cónyuge que ocasionalmente ayudaba con las ventas. Habló de sus preocupaciones por la empresa después de la muerte de mi madre, de cómo había intentado guiarme pero me encontró resistente a los consejos e inestable emocionalmente. «Amo a mi hija», dijo mirando directamente al juez Whitmore con perfecta sinceridad. «Pero el amor no califica a alguien para dirigir un negocio complejo. He tratado de proteger lo que mi difunta esposa construyó. Eso es todo lo que he intentado hacer». Quería gritar, pero me quedé perfectamente quieta, con las uñas clavándose en las palmas de mis manos. Douglas lo contrainterrogó, haciendo preguntas incisivas sobre las firmas falsificadas, sobre decisiones tomadas sin consultarme, sobre dinero movido sin la debida autorización. Mi padre tenía una respuesta para todo. Las firmas no eran falsificadas. Yo había firmado documentos y lo había olvidado. Las decisiones eran urgentes y no podían esperar largas consultas. El dinero se asignó correctamente para el desarrollo del negocio. El juez Whitmore asentía, ocasionalmente haciendo preguntas de seguimiento que parecían diseñadas para ayudar a mi padre
a aclarar sus respuestas en lugar de desafiarlas. Al final del día supe que estábamos perdiendo. La evidencia no importaba. El testimonio no importaba. Este juez ya había decidido. El juicio se extendió a un segundo día. Douglas presentó más pruebas, incluyendo un análisis forense de documentos que mostraba que mi firma en los papeles del préstamo había sido falsificada. El perito era intachable, con credenciales de 15 años trabajando con la Policía Federal. Explicó con detalles precisos cómo los patrones de la firma no coincidían con mis firmas verificadas, cómo la presión del bolígrafo era inconsistente, cómo el falsificador había cometido errores sutiles que demostraban el fraude. Observé al juez Whitmore escuchar este testimonio con una expresión de profundo aburrimiento. Cuando Douglas terminó de interrogar al experto, Vincent se puso de pie para el contrainterrogatorio. «Señor Caldwell», dijo Vincent con suavidad, «¿es posible que la firma de alguien pueda variar dependiendo de su estado emocional, su condición física? Quizás si firmaron algo rápidamente mientras estaban distraídos». El experto dudó ligeramente. «Ciertamente cierta variación es normal, pero las inconsistencias aquí van más allá. Así que hay una variación natural en las firmas. Gracias. No, más preguntas». El juez Whitmore asintió como si esto invalidara de alguna manera todo el testimonio del experto. Durante el receso para el almuerzo del segundo día, me senté sola en un pequeño parque cerca del juzgado. Douglas había ido a hacer llamadas telefónicas. Mi padre probablemente estaba en algún restaurante caro con sus abogados celebrando su inminente victoria. Pensé en mi madre. Había sido feroz, brillante y amable. Había trabajado 16 horas al día para construir algo duradero, algo que pudiera pasarme a mí. Me había enseñado todo sobre el negocio, sobre textiles y proveedores y control de calidad. En su lecho de muerte, me había tomado la mano y me había dicho que fuera fuerte, que nunca dejara que nadie me quitara lo que era mío. Estaba a punto de fallarle. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo borro, pero algo me hizo abrirlo. Me enteré de tu juicio. Tu padre es un fraude. Puedo probarlo. ¿Estás interesada? Miré el mensaje por un largo momento. Podría ser spam. Podría ser una trampa. Podría ser alguien buscando explotar mi desesperación. Le envié un mensaje. ¿Quién es? La respuesta llegó de inmediato. Alguien que solía trabajar con Gregory. Alguien a quien jodió igual que te está jodiendo a ti. Tengo documentación, grabaciones, cosas que cambiarán todo. Nos vemos esta noche. Debería habérselo dicho a Douglas. Debería haber sido cautelosa. Pero me estaba ahogando, y alguien me acababa de lanzar una cuerda. Quedamos en vernos en una cafetería al otro lado de la ciudad a las 7 p.m. Le dije a Douglas que necesitaba la noche para relajarme y que estaría lista para el último día del juicio mañana. Parecía preocupado, pero no insistió. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Una mujer sentada en la esquina trasera, su rostro parcialmente en sombras. Parecía tener unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado y ojos que parecían agotados. Cuando me acerqué, me hizo un gesto para que me sentara frente a ella. «Julia», dijo en voz baja. «Gracias por venir. Mi nombre es Helen. Trabajé como contadora para tu padre hace 5 años, antes de que tu madre falleciera». Me senté lentamente. «¿Qué quieres decir con que trabajaste para él?» Llevaba los libros de algunos negocios secundarios que él dirigía. Proyectos de los que tu madre no sabía nada. Empresas inmobiliarias, esquemas de inversión, algunos tratos que estaban al borde de la ilegalidad. Me pagó bien para que me callara. Cuando tu madre enfermó, dejó de pagar. Dijo que necesitaba consolidar las finanzas. Me resistí y me amenazó. Dijo que tenía conexiones. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar si causaba problemas. Mi corazón latía con fuerza. «¿Por qué me dices esto ahora?» Helen sacó una carpeta de manila y la deslizó por la mesa. «Porque guardé copias de todo. Registros financieros, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones donde discutía ocultar activos a tu madre. Era un seguro en caso de que alguna vez viniera a por mí. Cuando me enteré de tu juicio, me di cuenta de que esta información podría ayudarte». Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había extractos bancarios que mostraban cuentas a nombre de mi padre de las que nunca había oído hablar. Correos electrónicos que discutían compras de propiedades que no tenían nada que ver con el negocio textil. Una impresión de una conversación grabada donde mi padre se reía de lo fácil que era manipular a los socios comerciales que confiaban en él. «¿Por qué esperaste hasta ahora?», pregunté mirándola. La expresión de Helen se endureció. «Porque tenía miedo». «Todavía lo tengo. Tu padre tiene amigos poderosos, pero vi tu nombre en los registros judiciales y recordé a tu madre. Ella era decente, una de las pocas personas verdaderamente decentes que conocí en todos mis años, haciendo trabajos de contabilidad turbios. No se merecía lo que él le hizo». «¿Qué le hizo él?».
Desangró el negocio durante años. Desvió dinero a sus empresas privadas. Cubrió las pérdidas con una contabilidad creativa. Tu madre nunca lo supo. Confiaba plenamente en él. Cuando se enfermó, él actuó como el esposo devoto mientras seguía robándole. Es un parásito, Julia, y está a punto de hacerte lo mismo a ti. Sentí frío por todo el cuerpo. ¿Puedo usar esto en el tribunal? Helen dudó. Algo de esto. Los documentos son legítimos. Las grabaciones podrían ser impugnadas dependiendo de las leyes de consentimiento, pero muestran un patrón de comportamiento. Si tienes un buen abogado, esto podría cambiar todo. Pensé en el juez Whitmore, en sus partidas de golf con mi padre, en la forma en que había desestimado cada pieza de evidencia que presentamos. El juez es parcial, dije en voz baja. Es amigo de mi padre. No sé si incluso esto importará. Helen se inclinó hacia adelante. Entonces haz que importe. Encuentra el apalancamiento. Toda persona corrupta tiene algo que quiere proteger. Averigua qué le importa al juez y úsalo. Miré la carpeta de nuevo. Mis manos habían dejado de temblar. Por primera vez en meses, sentí algo más que impotencia. Sentí claridad. Gracias, le dije a Helen. De verdad. Ella se puso de pie para irse. Destrúyelo, Julia, por tu madre. Por cada persona a la que ha pisoteado. Haz que pague. Me quedé en esa cafetería durante otra hora leyendo cada documento, memorizando cada detalle. Luego saqué mi laptop y comencé a investigar al juez Harrison Whitmore. Apenas dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina hasta las 3:00 a.m., con la laptop encendida en la oscuridad, buscando todo lo que pude encontrar sobre el juez Harrison Whitmore. Registros públicos, decisiones judiciales, artículos de noticias, publicaciones en redes sociales de miembros de la familia. Buscaba cualquier cosa que pudiera explicar su relación con mi padre, cualquier cosa que pudiera darme influencia. Lo que encontré fue una carrera distinguida. 3 décadas en el estrado, respetado en la comunidad legal. Una esposa, 2 hijos adultos, 4 nietos. Pertenecía a la junta directiva de varias organizaciones cívicas. Según todos los informes públicos, era exactamente lo que un juez debería ser. Pero luego encontré algo interesante. Una serie de transacciones de propiedad de hace 8 años. El juez Whitmore había comprado una casa de vacaciones en Sedona. El precio figuraba como $400,000, lo que parecía razonable para la zona. Pero cuando crucé los registros de la propiedad con la información del vendedor, noté algo extraño. La propiedad había sido propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada. Profundicé, rastreando la estructura de propiedad a través de múltiples capas de registros corporativos. Me llevó horas de tediosa investigación, siguiendo las pistas a través de registros comerciales y documentos fiscales. A las 4:00 a.m. lo encontré. La LLC que vendió su casa de vacaciones al juez Whitmore era, en última instancia, propiedad de una sociedad holding en la que mi padre tenía participación. No una gran participación, solo lo suficiente para estar involucrado, pero no lo suficiente para llamar la atención de inmediato. Mi padre había facilitado esencialmente la venta de una propiedad al juez Whitmore. Por sí solo, eso podría no significar nada. Las transacciones inmobiliarias ocurren, pero el momento era interesante. La venta había ocurrido poco antes de que un caso que involucraba a uno de los socios comerciales de mi padre llegara al tribunal del juez Whitmore. Ese caso había sido decidido favorablemente para el asociado. Todavía no era suficiente. Necesitaba más, algo definitivo. Saqué los documentos que Helen me había dado y comencé a revisarlos de nuevo, esta vez buscando específicamente cualquier mención del juez Whitmore, o tratos de propiedad o cualquier cosa que conectara los diversos esquemas de mi padre con el juez. En la página 47 de un denso estado financiero, lo encontré. Una anotación sobre una tarifa de consultoría pagada a una compañía llamada Whitmore Advisory Services. El monto era de $75,000 pagados hace 3 años. La anotación era vaga, etiquetada simplemente como asesoría legal. Busqué Whitmore Advisory Services. Me costó un poco, pero finalmente encontré el registro comercial. La compañía era propiedad de Harrison Whitmore Jr., el hijo del juez. Me recosté en mi silla, con el corazón acelerado. Mi padre había pagado $75,000 a la compañía del hijo del juez. ¿Exactamente por qué servicios? La documentación no lo decía, pero el pago se había realizado y había sido sustancial. Necesitaba verificar que era la misma persona. Busqué a Harrison Whitmore Jr. y lo encontré en LinkedIn. Trabajaba en consultoría de negocios, lo que sea que eso significara. Su perfil era genérico, lleno de palabras de moda sobre sinergia y desarrollo estratégico. Pero su educación y ubicación coincidían. Este era definitivamente el hijo del juez. Tomé capturas de pantalla de todo. La transacción de la propiedad, el pago a la empresa de consultoría del hijo, la línea de tiempo que mostraba cómo estos enredos financieros precedieron a resultados legales favorables para los asociados de mi padre.
Todavía podría no ser suficiente para probar corrupción. Los abogados argumentarían coincidencia, pero era suficiente para generar serias preguntas, suficiente para exigir respuestas, suficiente para amenazar la reputación del juez si se examinaba demasiado de cerca. Douglas llegó al juzgado a las 8:00 am. Lo encontré afuera y lo aparté. «Tengo algo», dije en voz baja. «Algo grande». Le mostré los documentos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras los leía, su expresión cambiando de confusión a conmoción a una comprensión sombría. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó. «Una ex trabajadora de mi padre, alguien con conocimiento detallado de sus negocios». Douglas guardó silencio por un largo momento. «Esto es explosivo. Si lo presentamos en el tribunal, podría descarrilar todo el juicio. El juez tendría que recusarse. Podríamos conseguir un juicio nulo. Pero, Julia, necesitamos estar absolutamente seguros de esto. Si hacemos estas acusaciones y se demuestran falsas, podríamos enfrentar sanciones. Peor aún, podríamos destruir nuestra credibilidad». «Estoy segura», dije. «Pasé toda la noche verificando cada detalle. La venta de la propiedad es de dominio público. El pago a la compañía del hijo está documentado en los estados financieros de mi padre. La cronología es condenatoria». Douglas asintió lentamente. «Entonces lo usamos, pero tenemos que ser estratégicos. Si salimos atacando con acusaciones, el juez nos cerrará la boca. Necesitamos introducir esta información cuidadosamente de una manera que lo obligue a confrontarla». «¿Cómo?», pregunté. «Durante los alegatos finales, haré referencia a irregularidades en cómo se ha manejado este caso. Mencionaré preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses, y luego, si el juez intenta desestimar esas preocupaciones, usted solicitará respetuosamente dirigirse directamente al tribunal. Hablará con calma y de manera objetiva, presentando la evidencia sin acusaciones directas. Deje que las implicaciones hablen por sí mismas». Me sentí nerviosa y energizada al mismo tiempo. «¿Qué pasa si aún así intenta fallar en nuestra contra?». Douglas sonrió con gravedad. «Entonces tenemos suficiente para presentar una apelación inmediata con motivos de mala conducta judicial. Este se convierte en un caso mucho más grande, uno que atrae la atención. A los jueces no les gusta ese tipo de atención». Entramos juntos al juzgado. Mi padre ya estaba en la mesa de la defensa, con un aspecto relajado y seguro. Cuando me vio, sonrió ligeramente. Pensó que ya había ganado. El juez Whitmore abrió la sesión a las 9:00 am en punto. «Procederemos con los alegatos finales», anunció. «Consejo de la defensa puede comenzar». Vincent se puso de pie y pronunció un alegato final pulido. Resumió el caso como una disputa familiar desproporcionada por una hija que carecía de perspicacia para los negocios y culpaba de sus fracasos a su padre. Enfatizó las décadas de experiencia empresarial de Gregory, su compromiso de preservar el legado de su difunta esposa y sus pacientes intentos de guiar a una hija ingrata. Era exasperante escucharlo. Cada palabra era una distorsión de la realidad. Pero me senté quieta, con el rostro neutral, las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando Vincent terminó, el juez Whitmore asintió agradecido. «Gracias, consejo. Abogado del demandante. Su alegato final». Douglas se puso de pie. Estaba tranquilo, metódico, su voz firme. «Su señoría, este caso se trata fundamentalmente de honrar los deseos de una mujer fallecida, que construyó algo significativo y quería asegurar que su legado fuera protegido. La evidencia que hemos presentado es clara. Helen Summit creó Summit Textile Company a través de décadas de arduo trabajo. Su testamento dividió explícitamente la propiedad a partes iguales entre su esposo y su hija. Ese era su deseo. Ese era su derecho». Douglas caminó lentamente hacia el centro de la sala del tribunal, con las manos entrelazadas a la espalda. «El demandado ha violado sistemáticamente esos deseos. Ha excluido a la demandante de las decisiones comerciales a pesar de su propiedad legal. Ha tomado decisiones unilaterales que han dañado las relaciones y la rentabilidad de la empresa. Más gravemente, ha falsificado documentos para obtener un préstamo sin la debida autorización, utilizando su firma de la hija sin su conocimiento o consentimiento». El juez Whitmore se movió en su asiento, su expresión escéptica. «Consejo, hemos escuchado testimonios contradictorios sobre esas firmas. Hemos escuchado el testimonio de un experto forense con credenciales impecables que declaró definitivamente que esas firmas fueron falsificadas», replicó Douglas con firmeza. «Las explicaciones del demandado han sido inconsistentes y egoístas. La evidencia habla por sí misma». Observé el rostro del juez. No estaba convencido, o mejor dicho, no quería ser convencido. Douglas continuó. «Este tribunal tiene la responsabilidad de defender el Estado de Derecho y proteger los derechos de propiedad legítimos. Julia no está pidiendo caridad ni trato especial.
Está pidiendo lo que su madre le dejó explícitamente, lo que ha ganado a través de años de dedicación al negocio, lo que es legal y moralmente suyo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Sin embargo, debo señalar algo preocupante sobre estos procedimientos. A lo largo de este juicio, hemos observado ciertas irregularidades en cómo se ha sopesado la evidencia y cómo se han evaluado los testimonios. Los testigos de la demandante han sido interrumpidos con preguntas escépticas, mientras que a los testigos de la defensa se les ha permitido hablar libremente sin objeciones. Nuestro testimonio experto ha sido desestimado, mientras que las afirmaciones anecdóticas del demandado han sido aceptadas sin escrutinio. La expresión del juez Whitmore se oscureció. Consejo, ¿está cuestionando la imparcialidad de este tribunal? Estoy notando un patrón que nos causa preocupación, su señoría. Un patrón que sugiere un posible sesgo. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Mi padre se inclinó hacia adelante en la mesa de la defensa, su expresión de confianza vacilando ligeramente. Vincent se veía alerta, sintiendo el peligro. La voz del juez Whitmore era glacial. Esa es una acusación seria, consejo. ¿Tiene alguna base para tal afirmación más allá de su insatisfacción con cómo he fallado en las objeciones? Este era el momento. Douglas me miró. Una pregunta en sus ojos. Asentí. Su señoría, recientemente hemos tomado conocimiento de información que plantea dudas sobre posibles conflictos de intereses en este caso. Información que sugiere una relación preexistente entre usted y el demandado que va más allá de un conocido social casual. Ya he abordado esto, espetó el juez Whitmore. El señor Gregory y yo somos conocidos sociales. Eso no constituye un conflicto de intereses. La relación parece ser más sustancial que eso, su señoría. Tenemos documentación que muestra transacciones financieras entre entidades controladas por el demandado y entidades conectadas con su familia. La temperatura en la sala pareció bajar 20 de Gram. Mi padre se puso rígido en su asiento. Vincent le susurró algo urgente. El rostro del juez Whitmore se puso rojo. ¿Qué está implicando exactamente, consejo? Douglas mantuvo la calma. No estoy implicando nada, su señoría. Simplemente estoy afirmando que hemos descubierto información que crea una apariencia de impropiedad por una abundancia de precaución y respeto por la integridad de estos procedimientos. Creemos que información debe ser revelada y examinada. Esto es indignante, dijo el juez Whitmore, con la voz ligeramente temblorosa por la ira. Está haciendo acusaciones vagas sin presentar ninguna prueba real. Podría declararlo en desacato por esto. Tenemos pruebas, su señoría. No queríamos presentarlas públicamente sin darle la oportunidad de abordar la situación de manera adecuada, pero si es necesario, estamos preparados para incluirlas en el expediente. El juez Whitmore miró a Douglas por un largo momento. Pude ver el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos. Estaba tratando de determinar si Douglas estaba fanfarroneando. ¿Cuánto sabíamos realmente? ¿Cuáles serían las consecuencias si esto se hacía público? Acérquense al estrado, dijo finalmente. Ambos abogados, Douglas y Vincent, caminaron hacia el estrado. Hablaron en voz baja durante varios minutos. No podía escuchar lo que se decía, pero podía ver la expresión incrédula de Vincent y la ira cuidadosamente controlada del juez Whitmore. Finalmente retrocedieron. El juez Whitmore miró al taquígrafo de la corte. Estamos fuera de la grabación. El taquígrafo de la corte dejó de escribir. El juez Whitmore me dirigió su atención. Señorita Julia, su abogado ha hecho algunas afirmaciones serias. Antes de decidir sobre su relevancia, quiero escucharla directamente a usted. ¿Cree que tiene pruebas de improcedencia que involucren a este tribunal? Me levanté lentamente. Mis piernas se sentían inestables, pero mi voz era clara. Sí, su señoría, las tengo. ¿Y cuál es la naturaleza de esta evidencia? Miré a mi padre. Me miraba con una expresión que nunca había visto antes. No ira, sino miedo. Tengo registros financieros que muestran que mi padre pagó $75,000 a una empresa de consultoría propiedad de su hijo hace 3 años. Tengo registros de propiedad que muestran que usted compró una casa de vacaciones a través de una LLC, parcialmente propiedad de mi padre, a un precio que parece favorable. Y tengo una línea de tiempo que muestra que estas transacciones coincidieron con asuntos legales que involucraban a los asociados de mi padre, que se decidieron favorablemente en su sala del tribunal. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El rostro del juez Whitmore había pasado de rojo a pálido. Esas son acusaciones serias. Son hechos documentados, su señoría. Tengo capturas de pantalla, estados financieros, registros públicos. No quería presentar esto. Quería creer que este juicio se decidiría por sus méritos, pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo el legado de mi madre es robado a través de un proceso corrupto. Vincent se puso de pie. Su señoría,
Esto es claramente un intento desesperado de socavar estos procedimientos. La demandante no tiene ninguna prueba de improcedencia, solo transacciones comerciales coincidentes que... Siéntese, abogado, dijo el juez Whitmore en voz baja. Vincent se sentó. El juez Whitmore me miró por un largo momento. Luego miró a mi padre. Luego miró sus manos. Estamos en receso, dijo finalmente. Necesito revisar esta situación. El tribunal se volverá a reunir en 1 hora. Se puso de pie y salió de la sala del tribunal sin decir una palabra. La siguiente hora pareció una semana. Douglas y yo nos sentamos en una pequeña sala de conferencias al final del pasillo del tribunal. Él estaba revisando sus notas, preparándose para lo que sea que sucediera a continuación. Me senté mirando la pared, mi mente acelerada. «Lo hiciste bien», dijo Douglas en voz baja. Eso requirió coraje. Solo dije la verdad. La verdad no siempre es segura. A las personas poderosas no les gusta ser expuestas. Pensé en mi padre sentado en esa sala del tribunal con sus abogados, dándose cuenta de que su victoria cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Me pregunté qué estaría pensando, si sentía algún arrepentimiento, si entendía que su propia codicia y arrogancia lo habían llevado a este momento. Probablemente no. La gente como él nunca lo entendía realmente. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de texto de un número desconocido. Helen, me enteré de lo que pasó. Bien hecho, pero ten cuidado. Tu padre estará desesperado ahora. La gente desesperada es peligrosa. Le envié un mensaje. Gracias por la advertencia. Hay algo más que deberías saber. La empresa de consultoría del hijo del juez es una fachada. No hace ningún trabajo real. Existe puramente para recibir pagos que parecen legítimos, pero en realidad son sobornos. Ayudé a montarlo. Tu padre ha estado pagando a la familia del juez durante años. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono. Esto era más grande de lo que había imaginado. No solo un trato de propiedad o un pago. Años de corrupción. ¿Cuántos pagos? Y le envié un mensaje. Al menos 8 de los que tengo conocimiento, por un total de más de $400,000, todos disfrazados como honorarios de consultoría o gastos comerciales. $400,000. Eso no era un conflicto de intereses. Eso no era parcialidad. Eso era soborno sistemático. Le mostré los mensajes a Douglas. Él los leyó 2 veces. Su expresión grave. Si esto es cierto, estamos hablando de actividad criminal. El juez podría enfrentar la inhabilitación. Pena de prisión. ¿Tu padre también? ¿Es suficiente? Pregunté. Es suficiente para reventar este caso de par en par. Pero, Julia, una vez que tomamos este camino, no hay vuelta atrás. Esto se convierte en un asunto penal. Los investigadores federales se involucrarán. Es probable que tu padre sea acusado. La carrera del juez será destruida. Tu negocio familiar será congelado durante la investigación. ¿Estás preparada para eso? Pensé en mi madre, en ella sentada en la cama del hospital, demasiado débil para levantarse, diciéndome que fuera fuerte en la vida que había construido, robada por un hombre que nunca había valorado nada excepto su propia comodidad. Sí, dije, estoy preparada. Cuando regresamos a la sala del tribunal, la atmósfera había cambiado. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera. Su confianza se había desvanecido. Vincent le susurró algo urgente, pero Gregory no respondía. Simplemente miraba fijamente hacia adelante, con la mandíbula apretada. El juez Whitmore entró y tomó su asiento. Parecía que había envejecido una década en la última hora. Después de revisar la situación, comenzó, con la voz tensa. He determinado que existen suficientes preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses para justificar un examen adicional. En aras de la integridad judicial, declaro un juicio nulo. Este caso será reasignado a otro juez y los procedimientos comenzarán de nuevo. Vincent se puso de pie de inmediato. Su señoría, eso es completamente innecesario. La demandante no ha proporcionado ninguna prueba real de improcedencia, solo insinuaciones sin fundamento para conceder un juicio nulo basado en tan endeble... La decisión está tomada, abogado, interrumpió el juez Whitmore. Este juicio ha terminado. Todas las partes recibirán notificación sobre la reasignación dentro de las 48 horas. Se puso de pie para irse. Luego hizo una pausa. Me miró directamente. Señorita Julia, quiero dejar constancia de que siempre me he esforzado por actuar con integridad. Cualquier sugerencia en contrario es profundamente ofensiva. Lo miré a los ojos. Su señoría, tengo documentación de 8 pagos separados que suman más de $400,000 de mi padre a la empresa de consultoría de su hijo en los últimos 5 años. Si usted se ha comportado con integridad, estoy segura de que la investigación lo demostrará. La sangre se le escapó de la cara. Abrió la boca. La cerró. Luego se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal sin decir una palabra. Mi padre se puso de pie lentamente. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla,
Me miró directamente con algo más que desprecio o diversión. Me miró con puro odio. No tienes idea de lo que has hecho, dijo en voz baja. Sé exactamente lo que hice, respondí. Te impedí robar el legado de mi madre. Salió de la sala del tribunal, flanqueado por sus abogados. Lo observé irse, sin sentir nada más que una fría satisfacción. Douglas me puso una mano en el hombro. La parte difícil no ha terminado. El nuevo juicio aún ocurrirá, pero al menos será justo. ¿Qué pasa con los pagos? Pregunté. ¿Qué sucede ahora? Presentaré una queja ante la Junta de Conducta Judicial. También enviaré la documentación a la oficina del Fiscal General del Estado. Investigarán. Si su fuente es creíble y la evidencia se mantiene, habrá cargos criminales. Pensé en Helen sentada en algún lugar con años de secretos cuidadosamente guardados, finalmente usándolos para derribar a las personas que la habían usado y traicionado. La fuente es creíble, dije. Salimos juntos del juzgado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados. Me paré en los escalones y respiré profundamente el aire fresco de la tarde. Mi teléfono sonó. Número desconocido de nuevo, contesté. Hola, Julia. Era la voz de mi padre, tensa de ira. Necesitamos hablar. No tenemos nada que discutir. No entiendes lo que has hecho. Ese juez era nuestra mejor oportunidad para una resolución rápida. Ahora este caso se prolongará durante meses, quizás años. Los honorarios legales destruirán el negocio. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver todo lo que construyó tu madre destrozado por abogados? Tú eres quien tomó esa decisión, dije con frialdad. Podrías haber honrado su voluntad. Podrías haber trabajado conmigo. En cambio, elegiste la codicia. Elegiste la corrupción. Esto es obra tuya. Te doy una oportunidad para arreglar esto. Retira la denuncia contra Whitmore. Resolveremos la disputa comercial en privado. Obtienes el 30% de la propiedad y un puesto en la junta directiva. Última oferta. Quiero lo que mi madre me dejó. 50% de sociedad equitativa. O lo hacemos en los tribunales con un juez que no hayas comprado. Se quedó en silencio por un momento. Estás cometiendo un error. No, estoy corrigiendo uno. Colgué. Douglas. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, dije. Por primera vez en 3 años, siento que estoy honrando a mi madre correctamente. No guardando silencio, no aceptando migajas, sino luchando. Él sonrió. Ella estaría orgullosa. Caminamos hacia nuestros coches. Mientras conducía a casa por el tráfico de Phoenix, sentí que el peso de los últimos meses se levantaba ligeramente. La batalla no había terminado, pero había ganado esta ronda. Había expuesto la corrupción. Había obligado al sistema a reconocer sus fallas, y lo había hecho negándome a guardar silencio. La noticia se dio a conocer 3 días después. Un periodista de investigación local se hizo con la historia del juez Whitmore y los pagos de mi padre. El titular decía: prominente juez de Phoenix bajo investigación por acusaciones de soborno. El artículo detallaba los pagos al hijo del juez, las transacciones de propiedades y el patrón de fallos favorables para los asociados de mi padre. Mencionaba mi caso específicamente como el catalizador de la investigación. En cuestión de horas, fue recogido por los medios estatales. Al atardecer, era noticia nacional. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas que querían entrevistas. Antiguos socios comerciales de mi madre llamando para expresar su apoyo. Incluso algunos abogados ofreciendo sus servicios si quería emprender acciones legales adicionales contra mi padre. Douglas me llamó esa noche. La oficina del fiscal general del estado ha abierto una investigación formal. Quieren entrevistarte sobre los documentos que proporcionaste. También quieren hablar con tu fuente. Me pondré en contacto con ella, dije. Julia, esta es una buena noticia. La atención significa que tienen que tomárselo en serio, pero también significa que tu padre va a atacarte con fuerza. Se enfrenta a posibles cargos penales. Las personas en esa posición se vuelven peligrosas. Puedo con ello. Lo sé, solo ten cuidado. Llamé a Helen esa noche. Contestó al primer tono. Vi las noticias, dijo. Impresionante trabajo. El fiscal general quiere hablar contigo. ¿Cooperarás? Hubo una larga pausa. Sí, es hora. Llevo demasiado tiempo huyendo de esto. Si voy a quemar mis puentes con tu padre, bien podría quemarlos por completo. Gracias por todo. No me des las gracias todavía. Tu padre no va a quedarse de brazos cruzados. Ha pasado décadas construyendo conexiones y ocultando dinero. Luchará contra esto con todo lo que tiene. Que luche. Yo tengo la verdad. Helen se rió amargamente. La verdad no siempre es suficiente, pero espero que esta vez sí lo sea. El nuevo juicio fue asignado a la juez Patricia Holbrook, una mujer sin rodeos de unos 50 años con reputación de seguir estrictamente los procedimientos y no tolerar juegos. La primera audiencia se programó para dentro de 3 semanas. En esas 3 semanas mi padre lanzó una contraofensiva.
Sus abogados presentaron mociones atacando mi credibilidad, alegando que había fabricado pruebas y argumentando que el juicio nulo se basaba en acusaciones prejuiciosas e infundadas. Exigieron sanciones contra Douglas por su conducta en el juicio anterior. Todas las mociones fueron denegadas. Vincent, el abogado principal de mi padre, se retiró del caso. Otros 2 abogados de su bufete le siguieron. Aparentemente, representar a un cliente bajo investigación por sobornar a un juez no era bueno para su reputación. Mi padre se vio obligado a contratar un bufete más pequeño con menos experiencia. Lo observé todo con sombría satisfacción. La investigación del fiscal general avanzó rápidamente. Helen proporcionó un testimonio detallado sobre la estructura de pagos y la empresa fantasma. Se solicitaron los registros bancarios. El hijo del juez Whitmore fue interrogado y aparentemente se desmoronó bajo presión, admitiendo que su empresa de consultoría nunca había realizado un trabajo real y existía únicamente para recibir pagos de diversas fuentes. El juez Whitmore renunció a su cargo 2 semanas después del juicio nulo. La carta de renuncia citaba razones de salud y el deseo de pasar más tiempo con la familia. Nadie lo creyó. 3 días después de su renuncia, se presentaron cargos penales: soborno, corrupción, fraude electrónico. La lista era larga. Mi padre fue nombrado co-conspirador. La comunidad empresarial de Phoenix reaccionó con conmoción. Mi padre había sido una figura habitual en eventos de la industria durante años, siempre encantador, siempre conectado. Ahora esas conexiones lo estaban abandonando. Antiguos socios emitieron declaraciones distanciándose de él. Las empresas con las que se había asociado comenzaron a disolver discretamente esas asociaciones. Summit Textile Company perdió 2 contratos importantes. Los clientes no querían ser asociados con el escándalo. Nuestros proveedores comenzaron a exigir el pago por adelantado en lugar de extender crédito. El negocio que mi madre había construido estaba perdiendo dinero y reputación a chorros. Pero yo tenía un plan para eso. Convoqué una reunión de emergencia con nuestros empleados clave restantes. Eran 8. Personas que habían trabajado con mi madre durante años y se habían quedado a pesar de la mala gestión de mi padre. Se reunieron en la sala de conferencias con aspecto preocupado e inseguro. Me puse al frente de la mesa. Sé que las últimas semanas han sido difíciles. La empresa está en las noticias por todas las razones equivocadas. Hemos perdido clientes. Enfrentamos serios desafíos. Pero quiero que sepan que estoy comprometida a salvar este negocio. Mi madre construyó algo importante aquí. Y no voy a permitir que muera por la corrupción de mi padre. Una mujer mayor llamada Patricia, que había sido la primera empleada de mi madre, habló. ¿Cuál es tu plan, Julia? Porque ahora mismo parece que nos estamos hundiendo. Mi plan es eliminar completamente a mi padre de la empresa. El nuevo juicio me dará la autoridad legal para hacerlo. Una vez que se haya ido, reconstruiremos. Nos pondremos en contacto con cada cliente que hemos perdido y explicaremos que la empresa está bajo una nueva administración. Ofreceremos tarifas competitivas y un servicio excepcional. Les recordaremos por qué trabajaron con nosotros en primer lugar. Un hombre más joven llamado Kevin levantó la mano. ¿Y los honorarios legales? La investigación que va a costar una fortuna. He estado en contacto con varios inversores interesados en respaldarnos. Ven una oportunidad de adquirir una participación en una empresa sólida que está temporalmente subvaluada debido al escándalo. Estoy negociando términos que nos darían el capital para capear esta tormenta manteniendo el control mayoritario. La reunión duró 2 horas. Al final, pude ver cómo la esperanza empezaba a reemplazar la preocupación en sus rostros. Eran buenas personas que se preocupaban por el negocio. Solo necesitaban creer que alguien estaba luchando por ello. Después de la reunión, Patricia me apartó. Tu madre estaría orgullosa de ti. Siempre dijo que tenías acero en la columna. No lo creí del todo hasta ahora. Aprendí de los mejores, dije. Tu padre nunca entendió lo que ella construyó aquí. Él vio dinero y estatus. Ella vio relaciones y calidad e integridad. Entiendes que eres su hija en todos los sentidos que importan. Sentí lágrimas picándome los ojos, pero las contuve. Gracias, Patricia. Eso significa todo para mí. El segundo juicio comenzó un martes por la mañana a finales de septiembre. La sala del tribunal estaba llena de reporteros y observadores. El escándalo había convertido este caso en noticia de primera plana. La juez Holbrook entró e inmediatamente marcó el tono. Este juicio se llevará a cabo con estricta adhesión al procedimiento y evidencia. No toleraré teatralidades de ninguna de las partes. Ambos abogados presentarán sus casos de manera clara y concisa. Nos centraremos en los hechos y la ley, nada más. Douglas presentó nuestro caso metódicamente. El testamento, la estructura de propiedad, los documentos falsificados, la exclusión sistemática de las decisiones comerciales. También introdujo pruebas de los negocios secundarios y los activos ocultos de mi padre, pintando un cuadro de un hombre que había pasado años engañando a su esposa y ahora intentaba engañar al tribunal. Ni el nuevo abogado de mi padre,
un hombre llamado Robert, hizo todo lo posible por contraargumentar, pero estaba luchando una batalla cuesta arriba. El escándalo había dañado la credibilidad de mi padre. Cada vez que Robert intentaba retratar a Gregory como un hombre de negocios digno de confianza, Douglas hacía referencia a la investigación de soborno. El tercer día del juicio subí al estrado. Douglas me interrogó sobre mi madre, sobre mi participación en el negocio, sobre mis intentos de trabajar con mi padre después de su muerte. ¿Puede describir su relación con su madre? Y preguntó Douglas. Ella era mi heroína, dije en voz baja. Me enseñó todo sobre cómo dirigir un negocio. No solo los aspectos técnicos, sino la ética. Creía en tratar a la gente con justicia, en cumplir los compromisos, en construir algo que durara. Trabajó increíblemente duro y amaba lo que hacía. ¿Y después de que ella falleció, cómo la trató su padre? Como un obstáculo. Desde el principio dejó claro que no le interesaba honrar los deseos de mi madre, ni tratarme como una socia igualitaria. Él quería el control total y estaba dispuesto a mentir, hacer trampas y manipular para conseguirlo. Robert me contrainterrogó agresivamente, intentando retratarme como una hija mimada, enfadada por no salirse con la suya, pero yo mantuve la calma, respondiendo a cada pregunta con hechos. Tenía documentación para todo. Correos electrónicos, notas de reuniones, declaraciones de testigos. Cada vez que intentaba retorcer mis palabras, le corregía con pruebas. Después de que me bajé, Douglas llamó a Helen al estrado. Ella testificó sobre los negocios ocultos, las empresas fantasma y el patrón de engaño. Presentó documentos que mostraban cómo mi padre había robado sistemáticamente del negocio que mi madre construyó. Robert intentó atacar su credibilidad, sacando a relucir su cuestionable trabajo de contabilidad, pero Helen no se inmutó. Mal. Sí, ayudé a Gregory a ocultar dinero, dijo sin rodeos. Es precisamente por eso que mi testimonio es creíble. Sé cómo opera. Conozco los sistemas que utiliza y sé que todo lo que ha dicho a este tribunal es mentira. Al quinto día, la juez Holbrook llamó a ambos abogados al estrado. He oído suficiente, dijo. Estoy preparada para dictar sentencia. Douglas y Robert regresaron a sus mesas. Contuve la respiración. La juez Holbrook miró directamente a mi padre. Señor Gregory, he revisado exhaustivamente las pruebas presentadas en este caso. La documentación es clara. El testamento de su difunta esposa dividió explícitamente la propiedad de Summit Textile Company, a partes iguales entre usted y su hija. Usted ha violado esa directriz repetida y sistemáticamente. Los documentos de préstamo falsificados son particularmente atroces. Usted utilizó fraudulentamente la firma de su hija para obtener financiación que puso en peligro la empresa. Mi padre permaneció perfectamente inmóvil, con el rostro inexpresivo. Además, la evidencia de activos ocultos y negocios secundarios demuestra un patrón de engaño que pone en tela de juicio todas las afirmaciones que ha hecho en estos procedimientos. Usted ha mostrado desprecio por la ley, por los deseos de su difunta esposa y por los derechos de su hija. La voz de la juez Holbrook se endureció. Fallo a favor de la demandante. A Julia se le concede la propiedad total de Summit Textile Company. Se le ordena transferir todas las acciones y renunciar a cualquier reclamo sobre los activos de la empresa dentro de los 30 días. Además, se le ordena pagar una restitución por los fondos desviados indebidamente de la empresa. El monto se determinará mediante una auditoría contable forense. Sentí que Douglas me apretaba el hombro. Quería llorar, gritar, celebrar, pero simplemente me senté allí, dejando que el momento se asimilara. La juez Holbrook no había terminado. También remito este asunto a la oficina del fiscal general del Estado, con una recomendación de cargos adicionales por fraude. Su conducta en este caso ha sido reprobable. Golpeó su mazo. Este tribunal se levanta la sesión. Mi padre se puso de pie lentamente. Me miró al otro lado de la sala. Por un momento pensé que podría decir algo, pero simplemente se dio la vuelta y salió, su nuevo abogado apresurándose detrás de él. Douglas se volvió hacia mí, sonriendo. «Lo hiciste. Realmente lo hiciste». «Lo hicimos», corregí. Afuera del juzgado, los reporteros nos acosaron. Douglas manejó la mayoría de las preguntas, dando una breve declaración sobre la justicia que se había hecho y la importancia de honrar las obligaciones legales. Me quedé a su lado sin decir nada, dejando que la victoria hablara por sí misma. Las semanas posteriores al juicio fueron un torbellino. Tomé oficialmente el control de Summit Textile Company e inmediatamente comencé a implementar cambios. Traje a Patricia como gerente de operaciones, ascendiéndola de su puesto anterior. Contraté a un nuevo director financiero con credenciales impecables para limpiar el desorden financiero que mi padre había creado. Personalmente me puse en contacto con cada cliente que habíamos perdido, explicándoles la situación y pidiéndoles una oportunidad para recuperar su confianza. Algunos dijeron que sí de inmediato. Otros querían esperar y ver. Algunos dijeron que no.
poco dispuestos a asociarse con una empresa que había estado en las noticias por todas las razones equivocadas. Acepté sus decisiones con gracia y seguí adelante. La investigación criminal sobre mi padre se amplió. Los fiscales federales se involucraron cuando descubrieron que los sobornos habían cruzado líneas estatales. Se presentaron cargos adicionales: fraude electrónico, evasión fiscal, lavado de dinero. La lista creció. La novia de mi padre, Verónica, lo dejó. Ella emitió una declaración pública afirmando que no tenía conocimiento de sus actividades ilegales y que había sido engañada como todos los demás. Nadie le creyó, pero ella desapareció de su vida de todos modos. El juez Whitmore se declaró culpable de cargos de corrupción a cambio de una sentencia reducida. Recibió 3 años en prisión federal y la inhabilitación permanente. Su hijo recibió 2 años. Las noticias, la cobertura fue extensa. Una historia de advertencia sobre la corrupción en el sistema judicial. Mi padre fue a juicio 4 meses después de que concluyera nuestro caso civil. Asistí todos los días a los procedimientos, sentada en la parte trasera de la sala, observándolo enfrentar las consecuencias de décadas de mentiras. La evidencia era abrumadora. Registros financieros, testimonios de Helen y otros a quienes había engañado, grabaciones de conversaciones donde discutía el ocultamiento de activos y el soborno a funcionarios. Sus abogados intentaron todos los trucos que se les ocurrieron, pero nada funcionó. El jurado deliberó menos de 6 horas, culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez le dio 8 años de prisión federal, 8 años por soborno, fraude y corrupción. Sus abogados presentaron apelaciones, pero fueron denegadas. Estaba en mi oficina en Summit Textile cuando recibí la llamada de Douglas diciéndome que las apelaciones habían fracasado. Mi padre iba a prisión. Colgué el teléfono y me senté en silencio por un momento. Pensé en mi madre, en cómo ella había confiado en él por completo, en cómo él había traicionado esa confianza todos los días de su matrimonio. Pensé en lo cerca que había estado de robar todo lo que ella construyó, pero no lo había logrado. Yo lo había detenido. El negocio se estaba recuperando lentamente. Habíamos recuperado a 3 de los clientes que perdimos y habíamos conseguido 2 nuevos contratos importantes. Los empleados estaban llenos de energía, trabajando más duro que en años. Patricia me dijo que se sentía como en los viejos tiempos, cuando mi madre estaba a cargo, y todos creían en lo que estaban construyendo. Creé una beca a nombre de mi madre para mujeres jóvenes interesadas en la fabricación textil y la gestión empresarial. La primera beneficiaria fue una brillante joven de 20 años de Tucson, que me recordaba a mí misma a esa edad, llena de pasión y determinación. 6 meses después del juicio, me encontraba en la fábrica que mi madre había abierto 20 años atrás. Las máquinas zumbaban con un ritmo constante, produciendo hermosas telas que se convertirían en manteles, cortinas y tapicerías para restaurantes y hoteles de todo el suroeste. Los trabajadores se movían con una eficiencia práctica, orgullosos de su oficio. Patricia se acercó a mí. Este mes lo hicimos bien. Los márgenes de beneficio han subido. La satisfacción de los empleados es la más alta en años. Tu madre se asombraría de lo que has logrado. Solo arreglé lo que estaba roto, dije. Hiciste más que eso. Salvaste este lugar. Honraste su legado de la manera más verdadera posible, no conservando algo que moría, sino haciéndolo vivir de nuevo. Pensé en mi padre sentado en una prisión federal en Texas, despojado de todo lo que había valorado, su reputación, su libertad, su acceso a la riqueza que había robado. Tendría 70 años cuando saliera, asumiendo que cumpliera su condena completa. Pensé en el juez Whitmore, inhabilitado y encarcelado, su distinguida carrera reducida a una historia de advertencia sobre la corrupción. Pensé en todas las personas a las que mi padre había engañado y traicionado a lo largo de los años, y cómo debían sentirse al saber que finalmente estaba enfrentando las consecuencias. Pero sobre todo pensé en mi madre, en cómo ella habría manejado esta situación. Había sido fuerte pero compasiva, feroz pero justa. Había creído en la justicia, en la honestidad, en construir algo significativo. Había luchado por su legado, no con su amable dulzura, sino con su acero oculto. Había aprendido que a veces amar significa levantarse, alzar la voz y negarse a ser silenciada. Había aprendido que la justicia requiere coraje. El viaje había sido brutal, pero allí, en esa fábrica, viendo el negocio que ella construyó prosperar de nuevo, supe que había valido la pena. Mi padre pasó los siguientes 8 años aprendiendo lo que se sentía ser impotente. El hombre que había pasado su vida manipulando a otros, comprando influencia y escapando de las consecuencias, se encontró en un entorno donde nada de eso importaba. A los compañeros de prisión no les importaban sus conexiones. A los guardias no les importaba su encanto. Era solo otro prisionero, despojado de la identidad que había construido. Sus bienes fueron incautados para pagar la restitución. Su reputación fue destruida sin posibilidad de reparación. Los socios comerciales que una vez cortejaron su
Amistad ahora fingía no haberlo conocido nunca. Se convirtió en un fantasma, una historia de advertencia, una nota a pie de página en una historia de corrupción y caída. En cuanto a mí, construí algo de lo que mi madre habría estado orgullosa. Summit Textile Company prosperó bajo mi liderazgo, no porque fuera despiadada, sino porque honré los valores que ella me había inculcado. Traté a la gente con justicia. Construí relaciones genuinas. Me centré en la calidad y la integridad. Y cada mañana, cuando entraba en la oficina, sentía su presencia, su orgullo silencioso en lo que me había convertido. La chica que casi lo pierde todo se había convertido en la mujer que lo recuperó todo. A veces todavía pensaba en esas 2 palabras que había susurrado en esa primera sala del tribunal, las palabras que lo iniciaron todo. ¿Asesoría Whitmore? La venganza, aprendí, no se trataba de crueldad, se trataba de la verdad. Y la verdad, cuando se usaba con precisión, era el arma más afilada de todas.